por más que yo salga, manifieste y diga y reclame y todo lo que sea, ellos tienen la palabra, ¿entiendes? Ellos tienen la palabra y ellos son los que resuelven y ellos le hacen el verso. Diego Pachao fue detenido el domingo 11 de marzo de 2012 alrededor de las 10 de la mañana en la avenida Los Legisladores por personal de la Comisaría Séptima de Catamarca tras tratar de interceder para que efectivos policiales de ese destacamento dejaran de pegarle en la calle a Leandro González, un amigo suyo. Pocas horas antes, junto a González, se había enfrentado contra los hermanos Leiva en una riña. 2 horas después de que lo detuvieran, el personal de sanidad policial no detectó en Diego Pachao lesiones de importancia. El personal de la Comisaría Séptima no permitió que Claudia Vélez, madre de Diego, viera a su hijo mientras estaba detenido. Varios testimonios coinciden en señalar que había sido golpeado en la comisaría. En la madrugada del lunes 12 de marzo, Diego fue trasladado por una ambulancia del SAME desde la Comisaría Séptima hasta el Hospital San Juan Bautista. Agonizaba. Murió el miércoles 14 de marzo. Estaba mal mi hijo, pero jamás tampoco me imaginé que estaba en el estado que está, como salió. Cuando salió en la camilla, con el torso desnudo, sangre pegada en la naricita, en el pecho. Le digo papi, papi, porque mis 2 varones siempre fueron mi debilidad. Le digo papi, papi, y él estaba, estaba ojitos cerrados y no escuchaba nada, entonces lo muevo así, le toco la parte del pantalón de las piernas y estaba todo mojado el pantalón. Y eso es lo que realmente después los testigos decían que le echaban agua para que él se componga, porque lo habían tirado de un patio interior al patio interior de la comisaría para que se componga cuando él pedía de que lo ayuden, que se sentía mal. Bueno, cuando lo sacan y entonces me dice, permiso señora, le digo, yo voy a ir, le digo, con mi hijo, porque yo ya veía que se preparaba un policía o qué sé yo imaginé que iban a ir ellos, no sé, pero yo dije, yo voy a ir. Bueno, yo subí y bueno, yo quería ayudarlos a ellos porque ellos estaban desesperados, el médico, la enfermera, no sé qué querían hacer porque lo querían canalizar, ¿no es cierto? Y no podían por el movimiento de la ambulancia, ¿no es cierto? Y yo le dije que los puedo ayudar y ellos me dijeron, no señora, por favor quédese ahí. Y bueno, en la calle Perú se detuvieron para canalizarlo y yo escuchaba, bueno, desde acá ya que se ahogaba mi Diego. Yo. Cuando lo bajan allá en el hospital, lo entra, hace la emergencia y bueno, yo lo quise poner, quería ayudarlo, ¿vio? Porque yo lo sentía ahogado, ¿vio? Y si está así boca arriba, obviamente que bueno, no se siente bien, entonces yo lo quería poner de costado. Le digo, papi, papi, le decía así, hijo, hijo, y no giraba para nada, no se tenía ningún movimiento de nada, pero sí se escucha, sí así. Entonces entramos al consultorio y cuando sale, digamos, viene, no sé, porque yo en ese momento no sé si era médico, que era, yo solamente lo miraba a mi Diego y lo quería dar vuelta, como le digo. Entonces me dice, permiso señora, va a tener que salir. Y entonces yo me quedo mirándolo a él, ¿vio? Y antes de cerrar la puerta, él gira, ¿no es cierto? Y larga todo así sobre los azulejos, larga toda una cosa de sangre amarronada, ¿vio? Lo vomita, ¿entiendes? Bueno, eso, luego al rato sale la doctora Silvia Yebra y me dice, ¿qué le pasó a su hijo? Le digo, no sé, porque él estuvo en comisaría. Y dice, su hijo está inconsciente, no le podemos bajar la fiebre, está con sus pupilas no dilatan, tiene las pupilas mediáticas, creo que algo así me dijo, sí, y bueno, le vamos a hacer una tomografía. Bueno, le hicieron la tomografía
y ay, no me fue rápido todo, no sé, bueno. Y me salió a decir que mi hijo estaba con muerte cerebral y bueno, yo le dije, no, bueno, no es así. Bueno, señora, dice, tranquilízese. Le digo, ¿su hijo tiene obra social? Sí, le digo, no, sí tiene. Y dice, si usted lo quiere trasladar a otro lado, dice, lo puede hacer. Digo, no quiero que lo trasladen a otro lado porque le puede pasar algo peor en otro lado, porque obviamente dice muerte cerebral, tiene muerte cerebral, pero bueno, puede vivir, qué sé yo. No me imaginaba que tenía los golpes que tenía en la cabecita. Cuando salió él se iba, nomás le digo, doctor, le digo, ¿usted es neurólogo? Me dice, sí. Le digo, ¿cómo está mi hijo? Dice, ¿y su hijo? Dice, tiene muerte cerebral. Y le digo, ¿y si lo llevan a otro lado? Le digo, lo trasladan a otro lado. Ya en ese momento, todo ese tiempo ya había pensado, bueno, que lo llevemos a otro lado, ¿vio? Entonces dice, su hijo no se salva ni acá ni en la China. Al día siguiente de la muerte de Diego, en la madrugada del 15 de marzo de 2012, el barrio Parque América estalló en una revuelta. Decenas de jóvenes a bordo de motos de baja cilindrada y a pie atacaron a la comisaría séptima a pedradas y con bombas molotov y asolaron el barrio hasta altas horas de la noche. El gobierno de Catamarca, entonces a cargo de Lucía Corpasi, asumido 3 meses antes, consideró que el estallido había sido instigado por sectores políticos ligados a la oposición. Desde entonces, la familia de Diego reclama justicia. Su padre, Telmo Alejandro Pachao, falleció en un accidente de tránsito en octubre de 2017. Su madre, Claudia Vélez, asegura que hay encubrimiento. Y estos sinvergüenza que quisieron callarnos, dándonos dinero, y yo no recibí nada, obviamente ni lo iba a recibir, por más necesidad que tenía, quedé sin trabajo, pero podía seguir trabajando después por horas, aunque sea, después empecé a vender en la calle y bueno, que esperemos el resultado anatomopatológico, que lo enviaron obviamente a Córdoba, volvió a los 3 meses, porque ellos querían obviamente, decían que podría haber muerto por una malformación congénita, por aneurisma, por uso de estupefacientes por el alcohol también. Solo quiero, solo anhelo y le pido a Dios, de rodillas le pido a Dios, y yo sé que Él va a escuchar mis ruegos, que esto termine, como sea que termine, porque mi salud se está deteriorando bastante, estoy teniendo problemas muy serios por tema psiquiátrico, me aumenta la dosis, tengo que tratar de controlar cosas, yo ya no las puedo controlar, antes las controlaba, ya no las puedo controlar. Ellos no torturaron y mataron solamente a mi hijo, sino que se llevan la vida de mi hijo, otro hijo que tengo con problemas también de depresión, que hicieron quitarse la vida. Y yo que hoy por hoy sé que no me voy a quitar la vida, amo la vida, pero sí sé que tengo muchas complicaciones a raíz de toda esta injusticia que hay, porque todo esto produce más enfermedad, ¿entiendes? Porque por más que yo salga, manifieste y diga y reclame y todo lo que sea, ellos tienen la palabra, ¿entiendes? Ellos tienen la palabra y ellos son los que resuelven y ellos le hacen el verso. Dolor multiplicado a la enésima potencia, eso es el tormento. A Claudia Vélez el sistema le asesinó un hijo y luego, tras promesas protocolares, obvias, de compromiso, tras solidaridades impostadas, la arrojó al desamparo de la indiferencia. Tuvimos que trabajar bastante en la edición del material de la entrevista para tratar de atenuar la crudeza del testimonio de esta mujer destrozada por el sufrimiento. Fue imposible. Quedaron de todas maneras varias cosas en el tintero. Acusaciones, recriminaciones,
hacia las personas que le fallaron a lo largo de estos 8 años y pico de padecimiento. El proceso judicial está en marcha, veremos cómo se desenvuelve, cómo termina. Queda mientras tanto este torrente de dolor ramificado en los pasillos de tribunales entre trampas, leguleyas y especulación política. En su etapa inicial, el caso Pachao llegó a tener hasta 17 imputados, de los cuales en su mayoría eran policías. La investigación fue llevada a cabo en un primer momento por los ahora fiscales de instrucción Marcelo Sabo y Miguel Mauvecin, quienes entendieron que los únicos sospechosos del homicidio eran los hermanos Lucas y Darío Leiva. Según la pesquisa, Pachao falleció a raíz de los golpes sufridos en una supuesta pelea que tuvo contra los hermanos Leiva en la zona norte de la ciudad, 72 horas antes del deceso. Los hermanos Leiva fueron imputados por homicidio preterintencional. El resto de los acusados eran policías y un médico policía, de los cuales en su mayoría fueron sobreseídos, algunos por el paso del tiempo y otros por la falta de pruebas en su contra. Hoy, la causa tiene tan solo a 5 imputados, los hermanos Leiva, y a 3 policías de apellido Varela, Barrera y Montivero, quienes están acusados de vejaciones e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El capítulo más reciente de esta laberíntica causa judicial se remonta a julio pasado, cuando el juez de control de garantías Ramón Porfirio Acuña confirmara la elevación a juicio y además dictara el sobreseimiento de otros 4 uniformados. Sin embargo, esta medida aún no se encuentra firme, ya que fue apelada por la Fiscalía que tiene a cargo la causa. El caso de Diego Pachao es el más emblemático en la última década en lo que refiere a la brutalidad policial. Pero hubo otros casos que no tuvieron este resultado, que tuvieron a integrantes de la policía de la provincia en miras de la justicia. Por nombrar solamente algunos, el caso Paucará, la causa de las artesanas agredidas brutalmente en la comisaría primera y otro hecho de violencia policial en Mañado Banta que tiene a 2 policías sospechados. Estos 3 casos, por nombrar algunos, todavía no han sido elevados a juicio y aquellos que han sido elevados a juicio no han tenido una resolución al respecto. El único antecedente de un caso de brutalidad policial que ha llegado a juicio y ha tenido una sentencia es el de Félix Viedela. Este hecho ocurrido en Miraflores en el año 2005 y que le significó una condena de prisión perpetua a 2 integrantes de la policía de la provincia. Nótese lo conveniente del diseño que va prefigurando el final del proceso. Los policías afuera de la línea de fuego. La acusación principal sobre 2 hermanos que pertenecen al mismo sector social de Diego Pachao. Injuria doble. El asesinato de un hijo. La tragedia mayor que reconoce la condición humana. Y después su memoria sometida a las estrategias jurídicas, a la angustia económica, convertida en insumo de maniobras de posicionamiento electoral y político. La pregunta surge indefectible. ¿Hubiera sido el mismo el derrotero del expediente Pachao si la víctima y sus deudos pertenecieran a un sector social y económicamente mejor posicionado, con más instrumentos para incidir sobre el sistema? Es una pregunta que ha atravesado varios de los casos que planteamos acá en 7,5 y conviene insistir con ella. Conviene reflexionar sobre el sentido profundo del llanto, del dolor de Claudia Vélez. Una sociedad consciente de sus miserias es indispensable para desmontar, para desarticular un sistema canalla. El 12 de junio de este año, Claudia Vélez envió una carta al presidente de la Nación, Alberto Fernández. Me dirijo a usted para pedirle que me ayude, para que se haga justicia. Hace 8 años y 3 meses, la policía de la provincia de Catamarca arrestó ilegal e injustamente a mi hijo Diego Iván Pachao, de 20 años de edad. En la comisaría se hicieron dueños de su vida, 11 policías lo torturaron y finalmente asesinaron a mi hijo. 11 policías imputados, de los cuales quedan 3.
El resto los dejaron sobreseídos y prescribieron, mientras piden el sobreseimiento de los restantes. Por favor, ayúdeme para que se resuelva con la verdad y el crimen de mi hijo no quede impune. Mi ángel Diego necesita su almita descansar en paz de una vez por todas, de una vez por todas. Y le aseguro que mi Diego, desde donde está, quiere ver a su mamá bien. Y más allá, esto no termina con la parte judicial solamente, ¿entiendes? Sino que el dolor que yo tengo lleva por siempre. Porque a pesar de que yo tengo 8 hijos más, ninguno, ni mis 14 nietitos, que son una ternurita, porque realmente son una ternurita, esos angelitos, que muchas veces me levantaron con una sonrisa cuando llegaban ellos. Pero nadie va a cubrir el lugarcito de mi Diego.